esta noche, como todos ya saben, tenemos con nosotros al doctor José Carucci, venezolano de nacimiento y residente en Texas. José es un mentor en recursos humanos que se ha especializado en reingeniería y ha enfocado su acción en maximizar la creatividad y el potencial humano para obtener así una mejor calidad de vida y una mayor efectividad en su productividad. Esta noche nos va a ayudar a diseñar estrategias para identificar y sobre todo remover esas barreras en la estructura interna que tenemos todo ser humano y que muchas veces, por no decir siempre, nos impiden nuestro pleno desarrollo. Lograremos así ampliar nuestras fronteras mentales para alcanzar mayores niveles de vida. Es para mí un honor presentar esta noche al doctor José Carucci. José, buenas noches. Muchísimas gracias, Paula, por esta presentación, y gracias a Eric Gamio, quien gustosamente me dio la invitación para poder compartir con cada uno de ustedes aquí desde Austin, Texas, donde estoy residiendo los últimos 18 años. Como dijo Paula, estoy trabajando justamente desde hace unos años en todo lo que tiene que ver con desarrollo humano, y hace unos 26 años, y en los últimos 10 enfocado en todo lo que tiene que ver con la parte de productividad a través de mi compañía Destiny Way, en la cual nosotros decimos Experience a Meaningful Life, o sea, el hecho de experimentar una vida significativa. Quiere decir que nosotros creemos que la vida es una experiencia de aprendizaje y tiene que tener un significado en lo que hacemos. Espero que en el día de hoy, en este tiempo que vamos a compartir, sea una experiencia significativa para ustedes. Y de eso se trata, de aprovechar todo momento para que de alguna forma podamos enriquecer la vida de aquellas personas que están en contacto con nosotros en nuestras conferencias o las empresas, los demás grupos. Quiero decirles que todo este trabajo surge en los últimos 10 años, de los 26 que tengo trabajando en desarrollo humano. En los últimos 10 años he tenido contacto con empresarios, personas muy ricas, en las cuales he podido trabajar directamente, profesionalmente con ellos y a nivel empresarial también. Y eso me ha dado la oportunidad de primera mano de hacer el monitoreo de patrones de pensamientos, emociones y acciones que ellos tienen, y me sirvió para ir observando, determinando patrones que tienen las personas millonarias, billonarias, las personas, cómo piensan ellos, y al mismo tiempo contactos con empresarios, pequeños y medianos empresarios, y ver también estudiar los patrones de pensamiento que ellos tienen. Por lo tanto, comencé a desarrollar procesos y creativos para determinar, identificar estas barreras que habían en las personas, y luego buscar las maneras de removerlas. Y eso es lo que he estado haciendo en los últimos 10 años, y ha sido un proceso interesante. He podido compartir experiencias de trabajo con empresas de tecnología, energía solar, energía eólica, bancos, entidades públicas, privadas, universidades, y realmente ha sido muy interesante también trabajar con personas de los diferentes continentes. Podemos ser personas de continentes diferentes, pero la realidad es que tenemos un funcionamiento en nuestro cerebro, y la neurociencia nos ha permitido justamente descubrir muchas de estas cosas, cómo opera el cerebro realmente, y nos ayuda entonces a crear estos programas para reprogramar, para crear nuevos pensamientos, nuevas emociones y nuevas acciones tendientes a una mejor productividad. En eso me he estado enfocando en los últimos 10 años. Bien, producto de esta experiencia, ¿sí? Esta experiencia personal, profesional y empresarial, desde esa perspectiva yo quiero hablarles a ustedes a través de esta conferencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué relación tiene esto con los multiniveles?
Conozco también lo que es la parte de los multiniveles. Por parte, ¿sí?, de una empresa multinivel, y yo en 6 meses me hice posición diamante. Así que conozco lo que es estar en la posición de cada uno de ustedes. Pero quiero decirle que esto, básicamente, los patrones mentales limitantes, va a ayudar a personas en el entorno en el cual se desenvuelvan, sean personal, familiar, empresarial, educativo, en las áreas, ¿sí?, del multinivel. En cualquiera de ellos les va a ayudar muchísimo. Por eso que espero que esto sea una experiencia significativa para cada uno de ustedes. ¿Qué es la mentalidad? Bueno, la mentalidad, escuchamos muchas veces este término, es que requieres una nueva mentalidad, pero ¿qué realmente es? Es la forma en la cual están organizados los pensamientos, las emociones y las acciones de una persona. Esto conforma sus creencias más profundas y patrones mentales que determinan sobre lo que se enfoca y desde lo que experimenta su vida. Fíjense que es el importante, he subrayado esta parte de las creencias más profundas, porque sean reales, sean verdaderas, sean falsas, las creencias, de todas maneras van a producir patrones mentales que van a generar en las personas una forma en la cual experimenta, ve y define lo que pasa afuera y dentro de ella. La mentalidad entonces es sumamente importante porque es la forma en que están alineados, o sea, organizados pensamientos, emociones y las acciones de una persona. De hecho, hay estudios muy claros que hablan de la gente muy rica. Algo que tienen en común todos ellos es que tienen alineados en una misma dirección hacia productividad, pensamientos, emociones y acciones. ¿Cuáles son los elementos entonces que conforman la mentalidad? Como vimos anteriormente, pensamientos, acciones, emociones y acciones. En ese orden, pensamientos, emociones y acciones es lo que constituye una mentalidad. Vamos a ver entonces dentro de lo que son los patrones de pensamientos limitantes, o sea, los patrones de pensamientos. Primero, vamos a verlo. ¿Cuándo se forman estos patrones de pensamiento limitante? Bueno, ahí ustedes pueden ver una foto de un recién nacido. Así estaban cada uno de ustedes, cada uno de nosotros cuando estábamos recién llegando a este mundo, ¿sí? Cuando un niño nace en un lugar determinado, está rodeado de una serie de circunstancias que van a ser captadas por él y que al integrarlas formarán la estructura base de su psiquismo, o sea, su mentalidad y su personalidad, la forma de expresar ese psiquismo, en los primeros 6 años de su existencia. Eso es lo que se denomina primera infancia. Todos los estudios indican que estos 6 primeros años de vida son determinantes para la vida de un adulto. Prácticamente es la etapa más importante, son los años más importantes de la vida de un ser humano que va a influenciar luego en la vida de adulto. En esta etapa se inscribe, así como imprimir, como colocar algo impreso, se imprime en el niño. Lo primero, la relación primaria con los padres, o sea, su área emocional, ¿sí? Ahí el ser humano va a determinar el afecto, el amor, cómo reacciona emocionalmente ante las circunstancias, dependiendo de cómo percibió, cómo inscribió esas relaciones primarias con sus padres. Luego también inscribe una serie de información que va a forjar y a estructurar los patrones primarios de sus pensamientos. Así que es determinante esto. Bien. Luego viene algo que es la segunda infancia. La segunda infancia es el periodo comprendido entre los 6 a los 12 años, ¿sí? La experiencia que va a recibir el niño en esta etapa va a estructurar lo que quedó marcado anteriormente. Es la concreción de la estructura que se armó en la primera infancia. Quiere decir, en términos más sencillos, que lo que los primeros años se estableció en la segunda etapa de la infancia se va a concretar.
Entonces se va a reafirmar. Y aún más, en los periodos llamados adolescencia, ahí termina de concretarse todo esto. La estructura psíquica que el niño forme en sus primeros años de vida va a determinar la forma en la cual pensará e interpretará lo que acontece a su alrededor de acuerdo a los resultados obtenidos por sus emprendimientos. Lo que quiero decir con esto es que ese patrón de pensamiento que el niño adquiere en esos primeros 6 años de vida le va a permitir interpretar la realidad que le está rodeando. Luego comienza a hacer ciertos emprendimientos, ciertas acciones, y de acuerdo a los resultados que tenga, va a reafirmar esos patrones. Pueden ser buenos o pueden ser malos. ¿Ok? Esa forma de pensar específica se va a traducir en fuertes creencias personales, familiares y culturales. Pueden haber creencias que son falsas, pero si la persona las acepta como realidad, esas creencias van a formar parte de su psiquis, de su estructura mental, y va a actuar de acuerdo a eso y va a tener resultados de esa misma manera. ¿Ok? Fíjense que hace muchos años la gente creía, la gente interpretaba, pensaba, creía fuertemente que la Tierra era plana. Y nadie se aventuraba a ir, a navegar, sino hasta cierta distancia, porque pensaba que iba a venir un abismo y iban a caer los barcos hacia ese lugar. Entonces esa creencia limitante mantuvo por muchos años a las personas sin esa capacidad de explorar realmente la Tierra. Por eso les digo que una creencia te va a llevar a actuar de una forma determinada y puede ser falsa, pero te va a llevar a justamente que actúes de esa manera. También un concepto que se crea en esa primera infancia, en ese tiempo, es algo que se llama identidad. Identidad es el núcleo más íntimo de la persona, la forma en que se percibe a sí misma, la valoración, aceptación y aprecio que tiene de sus características físicas, incluyendo su sexo, y de sus características psicológicas y el resultado de las interacciones sociales, negociaciones y compromisos que esa persona ha establecido en la sociedad en la cual vive. Quiere decir que toda persona va a tener una identidad personal, también va a tener una identidad social, va a tener una identidad cultural. O sea, una está inmersa dentro de la otra. Ahora vean esto que es interesante también, que quiero colocarlo para que ustedes vean. Todos nosotros tenemos una percepción de cuánto valen las cosas. Hay personas que visualizan el valor de las cosas de una manera determinada, diferente a otras. ¿A qué se debe? Por ejemplo, veamos el caso de 2 billetes, uno de 100 y uno de $1. Si usted le muestra a las personas 2 billetes, uno de $1 y otro de 100, ellas saben que con el billete de $100 pueden comprar mucho más bienes que con el de $1. Ahora, ¿por qué sucede esto? Si ambos billetes, cuando usted los toma, va a encontrar que son del mismo tamaño, del mismo material. Bueno, básicamente eso ocurre por la información que tienen grabados los billetes, porque las personas actúan de acuerdo a lo que perciben de ellas. Las personas, ¿sí?, cuando ven el billete de $100, eso los impulsa a actuar de una manera diferente que con el billete de $1. Yo le aseguro que a un niño de 6 años, usted le muestra un billete de 100 y un billete de 1 y le dice cuál de los dos desea, le va a decir posiblemente que quiere el de 100, porque ya percibe por la información que tiene grabada que este tiene mucho más valor y que puede hacer mayores cosas con el de 100. ¿Cómo aplicamos este concepto poderoso a las personas? ¿Qué tienen las personas grabadas en lo más profundo de su mente sobre productividad? Bueno, son creencias muy arraigadas que vienen desde la primera y segunda infancia, que fueron aprendidas de las creencias que a su vez tenían sus seres queridos y más cercanos en su vida. Inclusive insertados en la cultura en lo que ellos pertenecían. Quiero decirles que
el hogar donde tú te desarrollaste en esos primeros 6 años, 12 años de vida, esas circunstancias marcaron y determinaron creencias muy arraigadas que están en lo más profundo de tu inconsciente. Ahí están. Y eso crearon patrones específicos a través de los cuales todavía a estas alturas tú estás funcionando. Quiero decirte también que las culturas tienen insertos dentro de elementos dentro de la cultura que favorecen o van en contra de la productividad. He tenido la oportunidad de compartir con personas de los diferentes continentes y he podido ver los patrones de pensamientos de cada uno de ellos y es muy interesante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la cultura son símbolos a los cuales responde un grupo determinado de personas. ¿Okay? Estos son integrados por ellas desde la niñez, desde esa primera, segunda infancia, y eso crea una influencia que hace que ellos respondan en forma inconsciente a ciertos estímulos. Si cualquiera de ustedes, de personas de América Latina, cualquiera de nosotros vamos a Japón, por ejemplo, y en ese lugar aparece la bandera de su país, cuando usted la visualiza, dentro de usted comienza a tener una reacción inconsciente a ese símbolo. ¿Y por qué? Porque eso ya está integrado, conectado desde niño en usted y usted responde inconscientemente a él. En la cultura hispana, dentro de las personas que viven acá en los Estados Unidos y las personas latinoamericanas que están viviendo en el resto de América Latina, ¿sí? Y es la cultura nuestra, realmente se insertaron ciertos elementos relacionados a la productividad y el dinero. Lamentablemente, muchos de esos símbolos que se insertaron en la cultura hispano-latinoamericana tenían que ver con baja productividad. Seguramente escuchaste muchas afirmaciones negativas sobre el dinero cuando eras niño. Posiblemente fueron dichas por familiares, amigos, maestros o personas cercanas a ti. Eran afirmaciones negativas culturales. Algunas de ellas las conocemos mucho. Algunas de ellas como soy pobre pero honrado. A eso lleva un mensaje inserto que quiere decir que si eres rico no eres honrado. La riqueza no da felicidad. Bueno, si la riqueza no da felicidad, la pobreza mucho menos, ¿no? Sin embargo, eso se fueron colocando en la mente de un niño cuando estaba apenas formando esos patrones. Los ricos son avaros y son ambiciosos. Otros patrones culturales que muchas veces, afirmaciones negativas que se dieron. Para llegar a ser rico hay que trabajar duro y luchar mucho. Bueno, en la vida siempre hay que trabajar para llevar un negocio a otro nivel, una familia. Siempre está inserto el hecho de trabajar. Para conseguir dinero hay que trabajar como un burro. O sea, esa es una expresión bastante dura donde se crea una cultura a través de esos patrones. El dinero no crece en los árboles. Para ser rico hay que ser malo. La riqueza no es para todos. O sea, ya connota de que ser rico hay que ser una persona sin escrúpulos para lograr la riqueza. Y la verdad que no es así. Las personas pobres son más espirituales. Es un concepto también igualmente falso, porque la espiritualidad no tiene que ver con la parte material, ¿ok? Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. O sea, un concepto religioso mal interpretado que se nos dio y que realmente afectó muchísimo. Lo que querían decir que para ese entonces, cuando iban a cargar a los camellos, pasaban por una puerta, un pasadizo que se le llamaba ojo de aguja, y le iban colocando la carga encima, y claro, cuando la carga era muy grande o muy pesada, el camello iba pasando con cierta dificultad hasta porque el espacio era reducido. Pero mucha gente lo ha interpretado de que pasa por el ojo de una aguja cuando se enhebra con un hilo. Y dicen, bueno, ¿quién va a pasar por ahí, no? Sin embargo, les quiero decir que todas esas afirmaciones negativas crearon un impacto, ¿sí? Pero crearon un impacto en el niño. Ahora, ¿cuáles fueron ese impacto? ¿Cuáles fueron?
Bueno, los pensamientos generan un programa mental de limitaciones y que es un reforzador negativo a través del tiempo. Y en las emociones les produjo miedo, el miedo a soñar, el miedo a pensar en grande. Entonces, muchos niños realizaron interpretaciones erróneas en cuanto a una vida abundante y la productividad, sustentadas en esas frases que escucharon en sus primeros años de vida y las cuales crearon creencias limitantes. Hay personas que simplemente han edificado toda su vida sobre interpretaciones erróneas. Como un niño está madurando, está en etapa de maduración, se dice que el niño puede tener entonces interpretaciones erróneas. Y parece mentira, pero esos programas limitantes tienen que ver con la forma en la cual esos niños actúan hoy en día como adultos. Hay muchas historias de personas que por las circunstancias que vivieron en su niñez rechazan inconscientemente el dinero hoy. Usted dirá, bueno, esto parece imposible, ¿no? ¿Quién va a rechazar el dinero? Pero lo que sucede es que conscientemente quieren ser productivos, quieren prosperar, quieren el dinero, pero inconscientemente lo pueden estar rechazando. Esto quizás es lo que está produciendo una vida de escasez y limitaciones en las personas, a pesar de que están trabajando duro. O una vida donde nunca alcanzan la abundancia que tanto desean. Siempre están cortos. Las personas nunca están alcanzando esas metas que se han trazado. ¿Okay? Porque tienen patrones limitantes. Ahora, ¿cómo se forman los patrones de pensamientos limitantes? Tenemos una gran ventaja en este tiempo. Hace unos años, recientes años, apareció la neurociencia, ya que esta se enfoca en cómo se desarrolla el cerebro humano en las diferentes etapas de la vida. Su inicio se dio cuando, usando la tecnología, empezaron a poderse establecer lo que era la neuroimagen y la resonancia magnética cerebral, que permiten hacer un escáner del cerebro desde una perspectiva de una persona viva y para ver cómo se desarrolla esta a lo largo de la vida. Cuando yo estudiaba medicina y veíamos la parte de neuroanatomía, veíamos los cortes como los que están aquí en este lado derecho en la gráfica, pero eran en cadáveres, eran en personas muertas y veíamos los cortes cerebrales. Eso es lo que hoy en día permite la resonancia magnética, de ver los cortes, los mismos cortes, pero en una persona viva y ver cómo se va haciendo los cambios en el cerebro. Este sistema nervioso central que estudia en la neurociencia está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Se trata de un sistema muy complejo, ya que se encarga de percibir estímulos procedentes del mundo exterior, así como de transmitir los impulsos a nervios y a músculos instintivamente. Fíjense que es tan maravilloso este sistema que dentro de nuestro cerebro contiene 100 billones de neuronas. Es algo extraordinario, 100 billones de neuronas, redes neuronales, y es algo bien complejo que tenemos todos en nuestro cerebro. O sea, quiere decir que todos los que estamos aquí nacimos billonarios. Por lo menos tenemos 100 billones de neuronas. Ahora hay que ponerlas a funcionar correctamente. Déjenme explicarles un poquito lo que es las redes neuronales, porque a través de las redes neuronales, a través de caminos que se van produciendo en el cerebro, son como autopistas, carreteras, caminos que se crean desde la niñez, y así de esa forma es que se crean los patrones, que pueden ser limitantes o patrones de expansión. Como estamos hablando, los patrones limitantes, bueno, vamos a enfocarnos en ello. Para que tengan una idea más clara, quiero decir que cada célula cerebral, que se denomina neurona, contiene un vasto complejo electroquímico y un potente microprocesador de datos y sistema de transmisión. Cada célula cerebral tiene el aspecto, como ustedes ven acá, la gráfica de un pulpo con un cuerpo central y decenas, centenas o miles de tentáculos. Cada célula tiene ramificaciones que van desde el centro o núcleo de la célula y que se conocen como dendritas. Esas ramificaciones son lo que se llaman las dendritas. A una de estas ramas, esta rama que está aquí larga, es el axón. Y es la salida principal de la información transmitida por la célula. Entonces, en forma general, las neuronas contienen
hace de sustancias químicas que son los principales mensajeros de nuestro proceso de pensamiento humano. Esas sustancias químicas se introducen en la superficie receptora como una ranura, ¿sí? Creando un impulso que va hacia otra célula cerebral que recibe el impulso. Entonces, desde ella se encamina una célula cerebral subyacente. ¿Qué quiero decir en pocas palabras? Una célula transmite, va ese impulso que se transmite a través de sustancias químicas y de impulsos eléctricos, pasa a otra célula, se conecta con las dendritas y pasa la información de una célula a la otra, ¿sí? A una velocidad increíble. Eso es el sustento científico de los pensamientos que nosotros tenemos. Cuando un mensaje, un pensamiento o un recuerdo se van transmitiendo de una célula, de una neurona a otra a través de la sinapsis, se establece una senda, ¿sí? Un camino que es bioquímica electromagnética, o sea, está funcionando sustancias químicas y electricidad. A cada una de estas sendas neuronales se le denomina como un rastro mnemotécnico. Aquí les pongo una gráfica para que tengan tengan más claridad de lo que les estoy diciendo. Cada vez que tenemos un pensamiento, se reduce la resistencia bioquímica electromagnética a lo largo de la senda neuronal que lo transporta. Mire, es como tratar de despejar un sendero en medio de un bosque. Usted ven en esta gráfica un camino. Quiero decirle que cada vez que se establece una red neuronal es un camino. Cuando las personas pasan una y otra vez, llega un momento en que hacen un camino en medio del bosque y ya transitan fácilmente por él. De la misma manera pasa en nuestro cerebro. Cuanto más se repiten, ¿sí? Con menor resistencia apresarán los modelos o mapas de pensamiento. Eso quiere decir, ¿sí? Que la repetición en sí misma incrementa la probabilidad de repetición. Quiero que entiendas este concepto. Mientras más piensas de una manera, cada vez se disminuye la resistencia y cada vez se te hace más automático pensar, sentir y actuar de esa manera. Eso puede ser para bien o puede ser para mal. ¿Okay? Estos patrones o caminos determinan tipos de mentalidad según los patrones limitantes que las personas tienen. Algunos de estos patrones limitantes que he visto con bastante frecuencia en personas en mi consulta profesional y empresarial son la mentalidad de víctima. Por ejemplo, personas que todo lo malo le ocurre a ellos. Personas que siempre están victimizados. Todo les ocurre a ellos. Entonces, viven de esa manera. La mentalidad reactiva. Personas que siempre están a la defensiva. Siempre están reaccionando, pero nunca respondiendo. No dando respuestas, sino actuando reactivamente en forma defensiva. Aquellas personas que tienen la mentalidad de perdedor siempre están en forma pesimista, que para qué van a colocar un negocio si van a perder, para qué van a entrar en un multinivel si no van a llegar a diamante, para qué se van a casar si se van a divorciar, entonces para qué van a aprender a manejar si van a tener un accidente automovilístico. O sea, es una situación que muchos de ellos tienen esta mentalidad, funciona así. Otros tienen la mentalidad de conformismo. Se conforman con lo poco. Qué bueno que logré esto poco. Con esto me conformo. Es una manera de justificar, ¿okay? su situación. Está la gente que tiene mentalidad de fracaso. Son aquellas personas que siempre van a ver que lo que hacen han fracasado. Y realmente el fracaso no existe. El fracaso simplemente, lo que la gente llama fracaso son etapas, ¿sí? Son las huellas que una persona exitosa deja en el camino. Son experiencias de aprendizaje. Eso es todo. La mentalidad de esfuerzo, que es muy común en América Latina, por aquel dicho, recuérdense que hay que trabajar muy duro, hay que esforzarse, hay que luchar, hay que trabajar como un burro. Lo que decíamos, esas afirmaciones negativas crean ciertos caminos, formas, sendas en la forma en que las personas actúan. Son las personas que siempre tienen que estar haciendo un gran esfuerzo. Son aquellas personas que dicen que ganaron con el sudor de su frente.
Y siempre tienen que esforzarse. No toman vacaciones por eso, no pueden disfrutar de lo que hacen porque su mentalidad es de esfuerzo. La palabra desempeño a nivel empresarial tiene una connotación de obtener cosas bajo un plan, ¿sí? O sea, lograrlas y disfrutarlas. Entonces, se inicia un esfuerzo bajo un plan, se obtiene el resultado y se disfruta. Esa última parte no la tienen las personas que tienen mentalidad de esfuerzo. Y la mentalidad de escasez es porque a las personas nunca les alcanza lo que hacen. Siempre quedan cortos a final de mes y no saben por qué. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero es que hay que identificar tus patrones de pensamiento. La idea es que puedas identificar cuáles son los patrones sobre el dinero y la productividad que tú posees. Pero tienes que reconocerlo honestamente. Eso es sumamente importante. Crear un estado de conciencia como punto de comienzo, lo cual se da sobre la base de un reconocimiento y aceptación de los patrones mentales que tú posees. O sea, no te puedes engañar a ti mismo. No es malo tener alguno de los patrones que mencionamos anteriormente. Lo malo es que tú los mantengas. ¿Sí? Y lo primero que hay que hacer es reconocer el estado que uno tiene. ¿Sí? Segundo, hay que reprogramar los patrones mentales limitantes. O sea, hay que comenzar un proceso de reprogramación mental hacia lo que es productividad y hacia lo que es la parte del dinero. No basta con identificarlas. Tienes que crear un nuevo programa mental inconsciente de productividad. Yo puse en rojo esta palabra porque es importante. Son patrones inconscientes. Por lo tanto, hay que reemplazarlo con otros patrones que afecten tu inconsciente. ¿Ok? Porque si no lo haces, estarás condenado a repetir la historia de tus padres, la de tu generación y la de tus hijos para siempre. Y realmente no creo que eso es lo que tú quieras. ¿Okay? Repetir la historia. Nosotros vinimos a esta tierra no a repetir la historia. Nosotros vinimos a hacer historia. Por eso, esto muestra la necesidad, la urgencia, ¿sí?, que tienes de reprogramar tu mente hacia la productividad para experimentar la prosperidad que tanto anhelas. Por eso no basta con desear, hay que reprogramar porque son patrones inconscientes. Mire, la neurociencia dice que esto es posible y eso es lo bueno de esto que le estoy diciendo. Las investigaciones recientes indican que el cerebro tiene una plasticidad para aprender, para reprogramarse. A través de las décadas se puede hacer. En cualquier etapa de la vida el cerebro tiene la plasticidad suficiente para cambiar los patrones. ¿Sí? Se puede lograr la abundancia cambiando los programas mentales de escasez y limitaciones por uno de éxito y abundancia. Es como cambiarle un software a una computadora, un chip, ¿sí?, a un celular, por ejemplo, y esto se logra a partir de ciertas técnicas que se han logrado de reprogramación y de reingeniería humana. Algo que debes entender es esto, y yo creo que esto es sumamente importante que lo veamos hoy. Tus ganancias nunca serán mayores que tus programas mentales. Yo lo he visto muchas veces, y quiero decírselos acá. John Maxwell, en su libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, habla acerca de la ley del tope, la cual dice que la capacidad de éxito y eficiencia de una persona nunca podrá ser superior a su capacidad de liderazgo. Bueno, si aplicamos esto a la productividad, entonces podríamos decir que tus ingresos económicos solo van a crecer hasta donde te lo permitan tus patrones mentales con referencia al dinero. Si tus programas mentales son de escasez, tus ganancias serán bajas. Esto quiere decir que en la vida nosotros no logramos lo que queremos, logramos lo que nuestra mentalidad nos permite lograr. Tu cuenta bancaria solamente puede crecer hasta donde lo hagas tú como persona, sobre todo en lo que respecta a la productividad. Entonces, si esto es así, hoy, no mañana, tienes que comenzar un cambio radical que te permita ir desde donde te encuentras ahora hasta donde tú quieres llegar. Bien, veamos entonces cómo se establecen los patrones de emociones limitantes. Y aquí quiero darte unos conceptos muy importantes, algunos que van a sacudirte violentamente, pero creo que es parte del propósito de esta conferencia. ¿Qué son las emociones? Bueno, la emoción es en esencia un impulso que induce la acción.
originado en programas de reacción automática previamente establecidos. Eso es lo que te dije. Los programas que ya tú tienes establecidos mentalmente de pensamiento hacen que se produzca una emoción. Entonces, un pensamiento siempre produce una emoción y una emoción siempre induce una acción. En inglés, emotion, en movimiento. ¿Ok? De ahí viene esa palabra y es importante ver que la misma definición lo establece. Entonces, hay un ciclo que es el ciclo de pensamientos y acciones. ¿Ok? El ciclo de pensamientos y emociones. Nuestras emociones son producto de nuestros pensamientos. Pensamos, sentimos, pensamos. O sea, a medida que pensamos en algo, nos sentimos como ese algo en que pensamos. A medida que sentimos esas emociones, generamos más del mismo pensamiento. En la gráfica tenemos el ciclo hidrológico. Bueno, es un ciclo que se repite una y otra vez. Pasa lo mismo a nivel mental. Todo pensamiento produce una emoción. Esa emoción produce reafirmación del pensamiento. Ahora, aquí lo que es importante entender es que esto se amplía como una onda expansiva. Cada vez que pensamos en algo, lo amplificamos más, y la emoción también es más amplia. ¿Ok? ¿Cuál es el peligro entonces de este ciclo? De no ponerle atención a este ciclo, nos quedaremos repitiendo la misma experiencia mental y emocional a través de los años. Es decir, que si tú tienes pensamientos de escasez y limitación económica, esto va a hacerte tener una emoción o sentimiento de preocupación. Cada vez más preocupado, cada vez más ansioso. Cuando esto sucede es porque han hecho aparición las sustancias químicas. Recuérdate que los pensamientos producen las emociones y estas son producidas por la liberación de sustancias químicas. Te dije que en las neuronas, cuando hay la transmisión de un pensamiento, lo que hay es una liberación de sustancias químicas y de impulsos eléctricos que se transmiten de una célula a la otra. Bueno, estas sustancias químicas producen en el cuerpo emociones, producen las emociones. Por ejemplo, la fenilalatonina se dice que es una sustancia que produce el cerebro, le llaman la sustancia del amor o de la euforia, porque produce esos estados emocionales en las personas. Así que, dependiendo de las sustancias químicas que tú produces, así se van a producir ciertas emociones. Aquí voy a introducir un concepto que puede ser fuerte, pero yo quiero decírtelo porque te puede alertar y te puede dar una claridad de muchas cosas. Cada vez que una persona repite un mismo pensamiento, repite una misma emoción. A medida que produce la misma emoción, produce más de las mismas sustancias químicas. Y a medida que produce de las mismas sustancias químicas, se vuelve más adicto a ellas. ¿Cómo es eso? Dice, espérate un momento, ¿cómo es eso? Bueno, una persona se hace adicta a sus sustancias químicas internas, tal como se hace adicta a las sustancias químicas externas, como los cigarrillos, drogas o el alcohol. Por supuesto, estoy hablando de una adicción inconsciente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué una persona malhumorada se hace cada vez más malhumorada? ¿O por qué una persona ansiosa cada vez es más ansiosa? ¿Por qué un depresivo se hace más depresivo? ¿Por qué una persona con pensamientos de escasez, de limitaciones o de pobreza siempre está en ese ciclo? Bueno, la respuesta es porque está buscando sentir más de lo mismo. Necesita producir más sustancias químicas que alimenten las neuronas que están adictas a esas sustancias químicas para poder satisfacer esa necesidad. Parece duro este concepto, pero piénsalo. En la neurociencia, ahí está la explicación. Es por eso que para comenzar a operar en la abundancia, mayor productividad, es necesario hacer consciente lo inconsciente. Eso es muy importante como punto de inicio. Por ejemplo, cambiar la actitud. ¿Sí? Cuando vas a pagar una cuenta, ¿cuál es tu actitud? ¿Qué dices cuando vas al supermercado? Te quejas de que los alimentos son más costosos, que la electricidad aumentó, que el pago del carro ahora es más difícil. ¿Cuál es la actitud
¿Cuáles las emociones que tú experimentas cuando siempre hablas de la parte de productividad o del dinero? Es bueno que tú lo revises. Quizás debes preguntarte cómo te estás sintiendo hoy, porque tus emociones pueden determinar, darte una idea de cómo estás pensando. Entonces, ¿qué estás haciendo con eso? Bueno, te estás conectando con la escasez y siempre te va a parecer costoso todas las cosas y nunca te va a alcanzar para comprar lo que deseas. ¿Qué tendrías que hacer entonces con estas situaciones de patrones emocionales? Bueno, igualmente, lo primero es identificar esos patrones emocionales. ¿Qué tipo de emociones sientes con más frecuencia con referencia al dinero y la productividad? ¿Con qué te conectan? ¿Qué tipo de actitud tienes frente al dinero? Eso es sumamente importante. Y luego, por supuesto, el segundo paso que tienes que dar es reprogramar tus patrones emocionales. Así como reprogramas tus pensamientos, tienes que reprogramar tus emociones con referencia a productividad del dinero. No puedes seguir ansioso, no puedes seguir presionado por los pagos. Tiene que haber un cambio emocional. Tienes que romper el ciclo inconsciente que tienes y crear uno nuevo. Tienes que formar nuevas emociones que te impulsen a alcanzar tus metas y no que te estén frenando. Por eso no basta con desear, hay que reprogramar, porque la calidad de vida depende de los resultados obtenidos. Estos a su vez de las acciones que tú realizas, estas a su vez de las emociones que tú sientes y finalmente de los pensamientos que tú tienes. También, por último, están los patrones de acciones limitantes. Patrones de acciones limitantes porque pensamientos limitantes producen emociones limitantes y estas producen una acción limitante también. Los hábitos son acciones que una persona realiza en forma inconsciente. Los hábitos son muy poderosos, pero se resisten al cambio. Sin embargo, la vida sería considerablemente más difícil si tuviéramos que decidir diariamente sobre cosas triviales. Es por ello que existen los hábitos. En la gráfica vemos que un hombre va manejando y va simultáneamente hablando por celular. Bueno, él no está pensando cómo debe colocar la velocidad, la primera, segunda, tercera, cómo agarrar el volante. Ya lo hace automático, ya lo hace inconsciente, puede hablar, porque ya todo eso está integrado en su mente. Ahora quiero decirte que se puede producir una cadena limitante. Todo pensamiento produce una emoción y toda emoción produce una acción. El problema es que si una persona tiene un patrón limitante de pensamiento, eso produce un patrón limitante emocional y a su vez una acción limitante. Por supuesto, los resultados de las personas no van a ser los más productivos. Un pensamiento limitante produce emociones limitantes y estas acciones pobres. Al repetirse, estas se convierten en patrones de acciones improductivas. Mira, esa es la razón por la cual muchas personas repiten una y otra vez lo que no da resultado. Es asombroso. Yo he visto personas que repiten una y otra vez algo que se sabe que no le da resultado, pero ellos piensan que si lo repiten una vez más, algún día le va a dar resultado. Y la realidad es que no se dan cuenta que están atrapados en sus patrones limitantes. El resultado final de esta cadena limitante es la frustración y el drenaje emocional de las personas. Muchas personas llegan a sus casas drenados emocionalmente. Llegan a un nivel de frustración. Saben que han hecho su mejor esfuerzo. Han trabajado muy duro. No se explican por qué cuando ganan un dinero de más se les va como sal y agua. Se les va de las manos. El día que ganan un dinero adicional lo pierden en una mala inversión, pasó algo y siempre vuelven a quedar en el mismo lugar de siempre. Bueno, entonces, ¿qué se requiere para construir una nueva mentalidad? Pasar por un proceso. Fíjate lo que te estoy diciendo. Pasar por un proceso. No por un curso, no por un seminario. Los cursos como este seminario son importantísimos porque te aportan información valiosa para que tú identifiques en qué punto estás. Pero si tú realmente quieres cambiar, tienes que pasar por un proceso, ¿sí?, que te ayude a identificar los patrones mentales y creencias limitantes y que te ayude a cambiarlas por aquellas que te potencian, ¿sí?
La clave es hacer de tu mentalidad algo que te impulse, ¿m? Y no que te esté frenando. Te voy a dar unos datos científicos de neurociencia para reafirmarte lo que te estoy diciendo. Mira, según la neurociencia, nuestro cerebro procesa 400 billones de bits de información por segundo, pero solo eres consciente de 2000 bits de toda esa información. O sea, ¿estás dándote cuenta? Lo que quiero decirte es que esos 2000 bits de información es lo que conforma nuestra conciencia. Todo lo que nuestro cerebro puede percibir de los estímulos que hay en el entorno a través de los 5 sentidos, por ejemplo. También en las respuestas que da nuestro cuerpo con referencia al tiempo. O sea, es decir, nuestra conciencia se enfoca en nuestro entorno, nuestro cuerpo y nuestro tiempo. Es interesante, de 400 billones de bits de información por segundo que procesa el cerebro, solo 2000 forman nuestra conciencia. ¿Qué quiero decirte? Va a dar datos más precisos. Según la neurociencia, nosotros tenemos alrededor de 60.000, o sea, producimos 60.000 pensamientos diarios, de los cuales 80% se producen espontáneamente. Es decir, yo no me propongo pensar, sino que tengo una idea, luego surge otra, y así se van produciendo sin un hilo conductor. Solo el 20% son pensamientos que yo me propongo pensar en forma específica. Es increíble. Ya creo que estás entendiendo el concepto poderoso que te estoy dando. Ahora, si de ese 80%, ¿sí? Del 80% de los pensamientos espontáneos son limitantes, entonces quiere decir eso que del 100% de todos nuestros pensamientos diarios, el 64% son pensamientos limitantes, 64%. Es fuerte, es bastante. Y tú te preguntarás, bueno, ¿de dónde provienen estos pensamientos espontáneos limitantes? Bueno, del programa inconsciente de tu sistema de creencias que está arraigado, que se estableció en tu niñez. Por eso es que tenemos que cambiar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Entonces, ¿cuándo eres capaz de generar verdaderos cambios en tu productividad? ¿Cuándo una persona es capaz de hacerlo, de lograrlo? Bueno, cuando te conectas con los millones de bits de los cuales no eres consciente. Aquí radica la clave para convertirte en el creador de un nuevo destino económico, en la capacidad de marcar tu destino económico hacia una nueva dirección. Eso ocurre cuando el cerebro comienza a crear nuevas conexiones, nuevas sinapsis y nuevas redes neuronales que comienzan a modificar tu mentalidad. Es como los caminos que te mostré en la gráfica, crear nuevos caminos, crear nuevas redes, crear nuevas asociaciones neuronales, crear las nuevas e ir debilitando las viejas. Si dejas de usar un camino y comienzas a utilizar el nuevo, por supuesto el otro se va debilitando y el otro se va fortaleciendo. Esa es la idea justamente que nos permite hoy en día la neurociencia. Entrar a programas, ¿sí?, de reprogramación en el inconsciente. Finalmente te quiero decir que en Destiny Way nosotros hemos trabajado en estos 10 años en evaluar todos estos patrones justamente limitantes y en buscar la manera de removerlos. Y hemos creado, ¿sí?, un programa de reprogramación mental compuesto por 3 herramientas de desarrollo productivo. Este programa se llama Marca tu Destino, porque la mentalidad es la que marca el destino hacia la dirección donde tú vas a ir. Está compuesto por Piensa Productivamente, donde se reprograma esos pensamientos, siente productivamente y actúa productivamente. ¿Okay? Veamos el primero, de Piensa Productivamente. Es la primera herramienta, ¿okay?, de desarrollo productivo, y tiene una duración apenas de 5 semanas en las cuales vas a recibir materiales. La persona recibe materiales para cambiar la manera de pensar, donde conoce cómo opera la mente inconsciente y cómo reprogramarla con nueva información. Esto es muy importante. Este programa lo hicimos primero por 2 años.
lo reducimos luego a 1 año con excelentes resultados y finalmente lo hemos llevado a 15 semanas, apenas casi 4 meses, donde podemos reprogramar a una persona totalmente. Y de hecho, el 30 de julio de este mes comenzamos un grupo piloto. Es importante entender que donde se trabaja principalmente es en la mente inconsciente. Tú puedes leer libros, tomar cursos, pero necesitas, donde se necesita modificar todo es en el inconsciente, en esa cantidad de bits de información a la cual tú no tienes acceso. Para ello usamos algo que se llama puntos de ignición. O sea, llevamos a las personas semanalmente a tomar conciencia de esas situaciones inconscientes que las pueden estar afectando en la vida a través de lo que se llaman puntos de ignición. Hacemos 2 por semana. O quizás la persona puede emplear entre 2 horas a 3 horas durante esa semana, pero la gente eso va a estimular el inconsciente que va a trabajar 24 horas al día durante toda la semana. Así que eso pueden encender una llama dentro de la persona y comenzar algo grande en la vida de ellos. Asimismo, también pasamos por una serie de dinámicas que de realizarlas metódicamente van a comenzar a cambiar los programas inconscientes de pensamiento de las personas. Cada sesión semanal se combinan ejercicios hablados, visualización, para empezar a estimular diferentes redes neuronales y que el proceso de reprogramación en su cerebro sea más acelerado. Lo mismo pasa con la parte emocional. Trabajamos la segunda herramienta de siente productivamente, 5 semanas para cambiar esa forma de sentir. Compartí con un hombre billonario, ¿sí? En el cual trabajé con él, que él me contrató mis servicios, y acompañándolo un día le pregunté, estaba viajando en su jet privado con él, y le pregunté cuándo él había sentido que era billonario. Y me dijo, a los 14 años. A los 14 años sentí que era billonario. Lo logró a los 50, pero ya lo sentía desde los 14 años. O sea que este hombre tenía bien alineados sus pensamientos y sus emociones y sus acciones. Lo mismo vamos a hacer con los puntos de ignición, también con dinámicas programadas que vamos a estar haciendo para que la gente pueda programar sus emociones. Y igualmente, las acciones hay que reprogramarlas también. Si creas nuevos pensamientos productivos, tienes que crear nuevas emociones productivas y tienes que crear nuevos hábitos. Por lo tanto, ese es el ciclo perfecto que se puede llevar en 15 semanas y es lo que estamos realizando. Lo mismo lo hacemos con los puntos de ignición y también hemos creado toda una serie de dinámicas para reforzar los nuevos hábitos en el proceso de acompañamiento que nosotros le damos a través de nuestra empresa Destiny Way. Muchísimas gracias. Espero que la conferencia de patrones limitantes les haya dado una serie de puntos de reflexión, haya creado insights en ustedes y que esto haya despertado el interés y haya dado muchas respuestas que quizás ustedes tenían y no habían obtenido el por qué sucedían ciertas cosas en sus vidas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Ha sido muy revelador escuchar todo esto como algo que es cotidiano, que lleva con nosotros desde nuestra más tierna infancia, pues nos está marcando también nuestro futuro. Muchas gracias por este tiempo y por compartirnos toda esta información. Quiero recordarles a todos los asistentes que ahora vamos a tener un pequeño tiempo de preguntas y respuestas, pero las preguntas no las vamos a hacer a través del chat aquí, sino que las vamos a hacer a través de Facebook. Les estoy enviando ahora mismo el enlace por Facebook, así no nos tienen como sus páginas favoritas. Por favor, denle ahí a me gustan y escriben ahí sus preguntas en el muro. Yo mientras me voy a tomar la pantalla de José Carucci y nos vamos a Facebook. Me avisan por favor cuando ya estén viendo
mi pantalla, si es que me deja, no quiere, ya quiso.